Una movilización, una marcha nacional. ¿Qué tal, señor Minaya? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo fraterno para todos sus televidentes a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Muy bien. Mi cargo es secretario general adjunto, el secretario general es el compañero Jerónimo López Sevillano. Perfecto. Gracias por la aclaración. Señor Minaya, ¿cuáles son los principales reclamos respecto a la convocatoria a esta marcha nacional que han convocado para mañana jueves, por favor? La CGTP ha estado siempre al frente luchando por el restablecimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras que son los que construimos la riqueza en este país. Y por lo tanto, durante 30 años, desde la dictadura de Alberto Fujimori en los años 90, estos derechos se han venido eliminando, se han venido conculcando, y en todos estos años hemos venido saliendo a las calles para recuperar estos derechos. Con el actual gobierno del profesor Pedro Castillo, guardamos esperanzas de que estos derechos por lo menos sean restablecidos. Y justamente el día de mañana, con el presente gobierno, volvemos a salir masivamente a las calles a nivel nacional. Primero, para decirle al profesor Pedro Castillo que la CGTP está comprometida con el presente proceso democrático que él lidera, pero también recordarle que él ha asumido compromisos en la campaña electoral. Compromisos como es el cambio de la Constitución, compromisos como es el restablecimiento del derecho al trabajo, del derecho efectivo al trabajo y del derecho a ejercer la libertad sindical sin presiones, sin amenazas y sin coacción por parte de la clase empresarial. Pero también para rechazar de manera rotunda la pretensión de los golpistas aupados en el Congreso de la República, aquellos políticos de derecha y de extrema derecha, quienes están obsesionados con la vacancia presidencial, pero con una finalidad. ¿Cuál es esa? La de recuperar el control de los recursos del Estado para seguir enriqueciéndose. En un tema puntual, señor Minaya, ¿qué opina usted respecto a este aumento en la remuneración mínima vital a 1.025 que bueno, finalmente se ha decidido, que ha sido anunciado por el Ministerio de Trabajo? Consideramos que es un avance importante, pero que no logra recuperar lo perdido por la clase trabajadora, por lo perdido del poder adquisitivo durante los últimos 4 años. Mire usted, la inflación de este mismo periodo solamente abarca el 14.5% y el incremento de la remuneración mínima con la justa llega al 10%. O sea, ni siquiera se ha recuperado el poder adquisitivo perdido. Por ello, estamos reconociendo sí esta decisión, pero creemos que no es suficiente y esto debe evaluarse en las siguientes reuniones que vamos a tener en el Consejo Nacional del Trabajo en los próximos días. Tenemos entendido que ustedes proponen incluso llegar a 1.500 soles. ¿Usted cree que eso es posible? La propuesta de la CGTP es recuperar el poder adquisitivo para por lo menos estar a la altura de la canasta básica familiar, que el Instituto Nacional de Estadística lo ha avalado en la cifra que usted señala, 1.500 soles. Sabemos que es una expectativa, pero vayamos trabajando en el camino, y es por eso que le decimos al profesor Pedro Castillo que por lo menos este incremento debió haber llegado a 1.200 soles. Es por eso que sigue vigente el debate que se tiene que dar en el Consejo Nacional del Trabajo, y para eso la ministra de Trabajo ya tiene las directivas para convocarnos tanto a los empresarios como a los trabajadores. Al inicio de la conversación usted ha señalado, cuando le pregunté respecto al pliego de reclamos que conllevan a esta marcha nacional de la CGTP, señalar que el presidente Castillo cumple sus compromisos de campaña, como el derecho al trabajo, el tema de la libertad sindical, en fin. ¿Cómo evalúa este gremio tan importante como es la Confederación General de Trabajadores del Perú, la actuación del presidente en estos últimos 7, 8 meses? ¿No? Si bien es cierto, hay una crisis política y hay un sector de los políticos o del Congreso o de partidos políticos que tienen un discurso ya conocido, que es el de la vacancia, ¿usted considera que se deberían reconocer errores y rectificar estos? ¿O cómo lo ven? ¿No? Las movilizaciones, digamos, disculpa que le interrumpa, y los reclamos que se dan y que se han venido dando en las últimas semanas tienen mucho que ver con esto, no solamente por la crisis económica generada por una situación externa, ¿no? Porque de eso, digamos, da origen a todas las movilizaciones por el tema del combustible. Se han ido sumando una serie de reclamos de la ciudadanía. ¿Cómo ve usted esto? Es cierto, hay errores que el señor presidente de la República tiene que enmendar,
pero en el camino hay que reconocer que son más de 150 conflictos sociales que este gobierno ha heredado, que vienen de gobiernos pasados, que tienen también que darse solución. Ahora, con la crisis internacional que ha originado la guerra económica, y Dios no quiera que esto trascienda más entre Rusia y Ucrania, en donde ya los países, las grandes potencias de Europa y de Estados Unidos se han alineado en una lucha frontal de guerra de economías con el país de Rusia y todos los países de la región asiática. El Perú no es una isla, el Perú también sufre las consecuencias de esta guerra económica, pero aquí en nuestro país, por eso le estamos pidiendo al presidente Castillo que tome las medidas necesarias para poder proteger la economía de los más pobres, Por ejemplo, de ¿qué aquellos que errores le dieron considera su usted que ha voto. cometido el presidente Castillo en los últimos meses? Usted señaló que ha cometido errores y que debiera rectificarlos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, escoger mejor a sus representantes en el gabinete ministerial. Por ejemplo, no caer en las provocaciones del Congreso de la República y tomar decisiones, porque eso es lo que le ha faltado, tomar decisiones para enfrentar a los golpistas del Congreso de la República. Este Congreso no representa a la mayoría de ciudadanos en nuestro país. Tiene una alta tasa de desaprobación que llega al 80%. Bueno, el Y presidente la de la República CGTP, también tiene una aprobación bastante baja o desaprobación alta, como quiera verlo, ¿no? sí, por supuesto, pero justamente se debe también a una campaña que a través de los medios de comunicación, que también juegan su rol importante, esos medios de comunicación abierta, privados, ¿no? Que también juegan su papel en favor de la vacancia presidencial. Y es por eso que la CGTP el día de mañana estará rechazando contundentemente esta pretensión de vacancia, porque nosotros también defendemos el voto de los ciudadanos pobres, que son los que han puesto a nuestro presidente en este periodo presidencial. ¿Cómo evalúa Y usted vamos a las rechazar. movilizaciones que se han dado ayer, por ejemplo, en el centro de Lima, ¿no? En un primer tramo fue una marcha pacífica, numerosa, pero ya después esto se degeneró en una serie de actos delictivos y vandálicos, como hemos visto todos en imágenes. ¿Qué opina usted de esto? La CGTP, que tiene una trayectoria de lucha consecuente en las calles, ¿no?, sabe muy bien de que las movilizaciones tienen que darse de manera pacífica. Empezó esta protesta de manera pacífica, pero lamentablemente grupos infiltrados totalmente deslegitimaron esta movilización. Usted, como señala con la experiencia de la CGTP en este tipo de robaron. movilizaciones masivas, ¿considera que ha habido infiltración de X personas con intereses orientados, particulares, específicos? Mira, y no nos cabe duda que en este tipo de movilizaciones legítimas que se reclaman con justicia, por ejemplo, ¿por qué declarar una inmovilización ciudadana cuando sabemos que el 80% de ciudadanos en nuestro país día a día se ganan el pan para poder tener el sustento para sus familias? No entendíamos también por qué se declaraba el estado de emergencia. Claro, había un antecedente de los saqueos y todo que se estaban dando en las regiones. Pero para eso está la Policía Nacional, para que cumpla su rol de protección, que además está acompañada del Ejército y de los militares en las calles, que aquí en la Plaza 2 de Mayo las tenemos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, esto debió haberse controlado de una manera más correcta. Se declaró la inmovilidad, ok, salieron a protestar los ciudadanos que no estuvieron de acuerdo. Está muy bien, porque todos tenemos derecho de salir a protestar y tomar las calles, pero de manera pacífica. Los desmanes ocasionados el día de ayer en las entidades públicas y en los puestos privados, en los negocios privados, lo rechazamos rotundamente. Nosotros no vamos a avalar de ninguna manera la pretensión de estos infiltrados, que además están alineados con los golpistas, porque ¿qué es lo que quieren los golpistas? Quieren sangre de la población. Bueno, para eso en realidad cosechar. tendríamos que evaluarlo bien, ¿no? Porque hay intereses de uno y de otro lado y si no tenemos pruebas no podemos tampoco afirmar cuestiones como usted menciona, ¿no? De todas maneras debe haber algún tipo de interés en ciertos grupos de personas que hemos visto que definitivamente no han ido a protestar pacíficamente, ¿no? Social y políticamente no podemos, y hablo a título personal, no podemos ser ingenuos en pensar
que estos infiltrados están actuando por cuenta propia. Ellos están siguiendo una agenda además que se ha replicado en los países de la propia región, cuando han entrado procesos democráticos distintos a los procesos de derecha, a los procesos capitalistas, a los neoliberales. Cuando han entrado un proceso democrático de izquierda o de alguna manera distinto, siempre han buscado desestabilizar, siempre han buscado el caos social, el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, y en esa jugada nosotros no vamos a caer. Simplemente nosotros estamos por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y del voto ciudadano. Muy bien, señor Minaya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias. También. Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, nos indica que tenemos información compilada.